Bienvenidos a esta conferencia número 475 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Estamos en el 14 de abril del 2025. Hoy hemos titulado El eje del mal y la nueva reconquista europea. ¿Quién es el eje del mal? Hoy por hoy, Rusia, Irán, China. Hoy por hoy ese es el eje del mal. Sí, podrá estar Corea del Norte, algún aliado más, Bielorrusia, pero básicamente ese es el eje del mal. Y la nueva reconquista europea. Quizás los que ya vienen siguiendo los que estamos presentando ya saben a qué se refiere o ya pueden ir dándose una idea. Eso lo tenemos para el final. Más que interesante lo que vamos a ver. Pero vamos a empezar. Hoy seguimos con las conferencias de ¿qué? Gog y Magog, Armagedón, las plagas al Apocalipsis 16, ya sabemos, Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, las profecías bíblicas de la gran guerra, las grandes batallas finales. Vamos a ver cosas muy, pero muy interesantes hoy. Empezamos por Estados Unidos y todo el revuelo que ha venido. Estados Unidos, temor. ¿Y por qué hablamos de temor? ¿Qué dice la profecía? Noticias del oriente, China, y del norte, Rusia, lo atemorizarán. Y Estados Unidos está atemorizado realmente. ¿Y qué dice después? Y saldrá con gran ira para matar y destruir a muchos. Trump recula para salvar las tecnológicas. Exime ordenadores, teléfonos y chips de todos los aranceles. Sí, especialmente tema chino. Los otros los suspendió por 90 días. A China le puso, cuando hicimos la última eran 125, luego que 20% más. China le retrucó, le contestó con 125 también, pero ahora como que da marcha atrás. Dice Donald Trump, elimina los aranceles del 145 con China y del 10% con el resto de los países para estos productos. Sí, el resto de los países estaban aplazados por 90 días. Con China no, pero ya en estas cuestiones tecnológicas que tanto hicieron saltar a los Elon Musk y compañía, pues Donald Trump se va para atrás. ¿Qué estamos viendo aquí? Realmente cuando comenzó el mandato de Donald Trump, comentábamos, hasta justo antes de que venga Donald Trump, todo era como muy liso, muy llano, muy directo, muy fácil de interpretar. Había una línea a seguir, una OTAN, todas juntas, todos sabíamos a lo que iban. Y luego el otro bloque. Era fácil. Ahora el terreno está embarrado. Ahora realmente uno escucha a cantidad de gente y muchos que realmente saben del tema y siempre me refiero a los independientes. Yo ya de los que hacen propaganda, pues solamente los mostramos para ver la propaganda que hacen. Pero de gente capaz, inteligente, independiente, y la verdad que nadie sabe por dónde se está yendo, qué es lo que está pasando aquí. Es realmente impresionante. No es una locura de Donald Trump. Por supuesto que hay una batalla real con otro bloque. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando vemos todo lo que está pasando dentro de lo que es la esfera de la OTAN, no sabemos qué es verdad y qué es teatro. No sabemos realmente las peleas y todo, cuánto hay de verdad y cuánto hay de teatro. Más allá de las enemistades personales que pueda haber. Pero hay una cosa que no es teatro. Es decir, una cosa es Occidente, una cosa es la OTAN y los suyos, Israel, sí, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, todo lo que es Occidente y otra cosa es el otro bloque de Irán, de Rusia, de China, principalmente Rusia y China. No es un teatro, no están coligados, no, están luchando por la supremacía, algunos quizá por la supervivencia, pero están luchando un bloque con el otro. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Donald Trump es parte de un proyecto y ya se ha mostrado ese proyecto 2025. Hoy se está hablando de muchas cosas. Inclusive porque lo comentábamos en la última, tiene que haber un cambio de paradigma. Cuando nosotros pensamos ese nuevo orden mundial, en general se habla de un nuevo orden mundial, de las élites financieras, como que simplemente va a seguir todo igual y van a intentar imponer su modelo más todavía, terminar de conquistar lo que falta. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Hay un modelo financiero, económico, monetario, político, social, que tiene que cambiar completamente. Hay un modelo que tiene que cambiar y esto es lo que estamos viendo en gran manera con la cuestión económica. Entonces ahora escuchaba gente de todo tipo y lo que está pasando, es que
Trump parece, y esto sí da a entender, pensemos algo, el proyecto 2025, el famoso proyecto 2025, tiene también a alguien en la mira. ¿Y quién es? La Reserva Federal, la famosa Fed, la famosa Reserva Federal de Estados Unidos, la todopoderosa Reserva Federal. Bueno, según parece, para el proyecto 2025, una de las cosas que hay que cambiar hasta quitar y volverle a dar, digamos, el control monetario al Tesoro, es decir, lo que tiene que quitarse es la Reserva Federal. Y alguien dirá, bueno, por eso mataron a Kennedy. Sí, entre otras cosas, pero en gran manera por eso. Con lo cual, ¿Donald Trump es un nuevo Kennedy? ¿O es que las cosas ya han cambiado y en ese momento se necesitaba que siga la Reserva Federal y ahora es momento de cambiar? Eso es quizás lo que la gente no ve, porque aquí lo que se está planteando es que Donald Trump es el enemigo de la gran élite financiera mundial, de las grandes corporaciones financieras, es decir, de la City de Londres, de Wall Street, y por eso se habla de que ahora hay un enfrentamiento entre Londres y Washington. ¿Eso realmente es así? Seguramente entre las esferas, cuanto uno más baja en la pirámide, esto es así. Hay muchos resortes del Estado, de los servicios de inteligencia financieros, económicos. Hay un montón de gente, un montón de grupos, de agrupaciones de poder que seguramente, que sin duda, están atemorizados o están viendo que Trump es un enemigo para ellos. Pero hablamos de los más de arriba de todos. Uno dice, bueno, es que es obvio, si estas élites financieras han generado este modelo de la Reserva Federal, del dinero de deuda, de esa hegemonía del dólar, que parece que Donald Trump está queriendo terminar con la hegemonía del dólar. Bueno, se hablan de muchas cosas, realmente nadie tiene realmente claro qué es lo que hay, cuál es la verdadera intención, pero sabemos que esto es algo muy grande. Por eso algunos hablan, bueno, es que Trump representa un proyecto que está en contra de los grandes financieros. ¿En serio está en contra de los grandes financieros? ¿En serio? Vamos a hablar, los grandes financieros aquí son Rothschild y compañía. Rothschild, Rockefeller, Morgan, Lehman, ya sabemos, toda esa élite judía. Hay algunos que dicen, no, es que lo más poderosos son los Baruch. No, no es así, los Baruch llegaron mucho después, también son judíos, pero eso no es así. ¿Realmente Trump está en contra de esta gente? ¿Realmente esta gente no tiene nada que ver con el proyecto 2025? Sabemos lo que hay aquí, quién hay por detrás aquí, y es el Vaticano. Y siempre lo repetimos, cuando hablamos del Vaticano en lo más alto, estamos hablando también de un poder judío, que no son los Rothschild, no, estos son los que tienen el conocimiento. Estos son más poderosos, los Rothschild y compañía vinieron mucho después, son un instrumento. Pero pensemos algo, la Gran Babilonia, cuando se gesta y realmente vuelve a tomar el poder el catolicismo, ¿con quién va ligado? ¿Quiénes forman parte de ese círculo de poder del catolicismo? Los reyes de la tierra, las monarquías, pensemos en esa gran monarquía inglesa. ¿Y quién más? Los grandes mercaderes, los grandes magnates de la tierra. ¿Y quiénes son los grandes magnates? Pues estas élites financieras, sionistas, judías. Entonces, ¿realmente están en contra o ellos son los que también están gestando esto? Alguien dirá, bueno, pero ¿no se van a tirar piedras contra su propio tejado? ¿No van a suicidarse? No, es que no tienen por qué hacerlo. Ellos fueron puestos ahí para un motivo, para una misión, y ahora quizás es el momento de cambiar. Sí o sí es el momento de cambiar. Y esta gente, si parece que va a perder su poder, tampoco lo va a perder. Va a ganar más poder todavía, pero de otra manera. Tendrán más poder. Se va a acabar ese que todos somos iguales ante la ley, esa igualdad que tenemos ahora. No, se va a acabar. En el medioevo había una sociedad de castas, con lo cual los que tenían el poder tenían mucho más poder que los que hoy tienen el poder, porque estaban por encima de las leyes de los normales. Entonces, aquí hay mucho que iremos viendo y vamos a ver todo lo que hay aquí, pero decíamos, tiene que haber un cambio de paradigma. ¿Se está queriendo debilitar a todas las monedas? ¿Se está realmente cambiando un orden financiero? Es que hay que hacerlo. ¿Cómo va a ser la nueva moneda digital? ¿Va a ser así deuda o se va a volver al patrón oro o a un patrón en materias primas? Pero aquí se
se está revolucionando todo. Estamos viendo una revolución, no solo esa guerra también con China, sino una revolución impresionante. Hay gente que dice, bueno, a China también le va bien, por eso le hace el juego, porque ellos también se quieren quitar del medio a estos sistemas financieros que son como el enemigo del mundo. Bueno, puede ser, pero hay una guerra con China sí o sí. Pero ¿veremos caer la Fed, la Reserva Federal? ¿Es realmente Trump un enemigo o es que toca cambiar hasta esas cosas y estas élites financieras son parte del juego? Son parte de la Gran Babilonia y ellos son los que están moviendo todo esto. Si no tuviéramos la profecía, sería imposible darnos cuenta de estas cosas. Dice, tras perder un dineral, los mayores multimillonarios de Estados Unidos se toparon con el milagro, un repunte de patrimonio histórico. Sí, recuperaron más de 107.000 millones de dólares, ya lo veíamos, fue un rebote impresionante, muchos perdieron y los de siempre ganaron. Al final en estas cosas también se hacen este tipo de maniobras. El empleo de Estados Unidos vuelve a desconcertar a todo el mundo con un potente dato en marzo. Se crearon 228.000 puestos, casi el doble de lo esperado. Esta noticia ya tiene 10 días, pero cuando parecía que todo se estaba yendo a pique la economía, pues también se generan muchos puestos de trabajo. Veremos qué pasa. Lo comentábamos, Trump apenas asumió, dijo, habrá dolor, pero valdrá la pena. Es muy difícil predecir. Pero quizás gracias a que tenemos la profecía podemos ir viendo también por dónde van las cosas. El paradigma tiene que cambiar. Hay que pegar un giro total de 180 grados y parece como volver a algo, sí, antiguo. Ese volver a los principios de Estados Unidos. En apariencia será así, en apariencia, pero en la esencia no. Pero hay cosas que volverán a una a ciertos periodos, bueno, ahora diríamos conservadores de la historia, ciertos periodos antiguos. ¿Alguien ha leído los protocolos de los sabios del Sion? No, es que eso es una trola. No es una trola, eso es de los jesuitas, pero hay mucha verdad ahí. ¿Cómo será el gobierno que ellos dicen que tiene que ser con el rey judío? Pues cosas más a la antigua de toda la vida. Las cosas van a cambiar y van a cambiar mucho. Algo ha pasado desapercibido en plena tormenta arancelaria. Estados Unidos acaba de firmar su primera ley cripto. La administración Trump dice adiós al anterior proyecto de Biden, uno que buscaba un mayor control fiscal sobre las plataformas DeFi. ¿Qué pasa? Pues sigue adelante las cuestiones de criptos. Sí, a Trump les gustan más las stablecoins, que están, bueno, son un poco más menos volátiles, van vinculadas siempre a un activo, ya sea una moneda o materias primas, no son tan volátiles como el Bitcoin, por ejemplo, pero vemos cómo no se está hablando de las monedas digitales de banca central, pero sí se está hablando de monedas digitales y Trump le está allanando el camino. Por un lado y por el otro, nos están llevando al dinero digital. ¿Qué tiene que ver esto? Pues va ligado a la marca de la bestia. Vamos al tema del Golfo, el famoso Golfo de México, Golfo de América ahora. Hay mucho más petróleo del que se creía en el Golfo de México. Estamos sentados sobre una mina de energía. En medio de la tormenta arancelaria y el cambiante escenario de la guerra comercial con China, Donald Trump ha tenido tiempo para derogar una de las legislaciones más importantes del IRS sobre el mundo DeFi. Perdón, esto es, se me traspapeló, esto es la noticia de las stablecoins, bueno, las monedas digitales. Firma así su primera ley estadounidense relacionada con el ámbito cripto, una que deroga por completo la extensión de obligaciones de reporte fiscal a las plataformas de finanzas descentralizadas. Sí, nos habla aquí de las stablecoins, que son las que le gustan a Trump. Bueno, ahora sí, vamos al tema del Golfo de México. Parece que, bueno, se sabía que hay una cantidad de petróleo impresionante. Se hablaba de que el cambio de nombre a Golfo de América inclusive tenía que ver con cuestiones, con este tipo de cosas, pero vemos que el tema del petróleo con Trump sigue adelante. Estados Unidos quiere revivir sus bases militares en el canal de Panamá y Panamá lo rechaza de plano. El jefe del Pentágono aseguró que Estados Unidos y Panamá acordaron buscar un mecanismo para que los barcos de guerra estadounidenses pasen de forma expedita y sin costo. Por ahora, Panamá que rechaza, pero sabemos cómo lo ha ido doblegando día a día. Y lo comentábamos, esto tiene que ver también con el tema del comercio, con los planes de la ruta y de la seda, de la franja y de la ruta
de la seda de China también para América Latina, y Estados Unidos que quiere tomar el control directamente de Panamá. Sí, ¿para qué tanto lío? Veremos a China intentando hacer un nuevo canal quizás en Nicaragua, donde primeramente se había querido hacer. También tiene un lugar que está bastante fácil, por así decir, para hacer en el sur de Nicaragua, para hacer el canal. Ya veremos, pero parece que Estados Unidos le quiere cortar directamente ahí el paso a los chinos. Panamá permitirá a Estados Unidos incrementar su presencia militar en su territorio, según un memorando firmado con el gobierno de Trump. Que sí, que no, pero al final que sí. Panamá no tiene fuerza para pelearle a Estados Unidos y ya sabe muy bien lo que le pasó hace unos cuantos años atrás cuando le invadió directamente. La guerra arancelaria de Trump desata los temores de la invasión china de Taiwán. Es difícil que Estados Unidos pueda llegar a protegerles. Vamos a leer un poco, una parte solo del artículo. ¿Cómo afectan los aranceles al conflicto con Taiwán? La guerra comercial era algo que el país asiático había intentado evitar y que las anteriores administraciones estadounidenses habían usado como amenaza para disuadir a los presidentes chinos de querer recuperar militarmente la isla. Ahora, con el arancelazo de Trump, esta táctica se ha esfumado y por lo tanto el coste para China de invadir Taiwán se ha reducido. Para Hill, la situación actual afecta a los intereses de Taiwán porque cuanto peor se lleven ambas potencias, menos improbable será que China se quiera lanzar a invadirla, es decir, más probable que China la quiera invadir. Lo escribe de una manera un poco difícil. Además, agrega que la tensión favorece también al discurso nacionalista de China, ya que pueden alegar que Estados Unidos está tratando de impedir su crecimiento. Ya se está diciendo dentro del país que Estados Unidos les está intentando parar su desarrollo económico. Explica. En este sentido, si la imposición de aranceles provoca un problema económico para el gigante asiático, asociar el nacionalismo con el conflicto de Taiwán y, por tanto, contra su principal valedor, Estados Unidos, podría ser una manera para el gobierno chino de opacar las críticas internas. Ya veremos lo que pasa si Estados Unidos decide llevarse todas las industrias de microchips, de superconductores, de todas esas cuestiones, todas las industrias a Estados Unidos. Si eso pasa, obviamente Estados Unidos ya le está entregando la isla a China totalmente, y si no, quizás a Estados Unidos también le puede interesar hacer un nuevo Ucrania, presionar y provocar para que China invada y tener la excusa como se la tuvo con Rusia. Ya iremos viendo cómo se van desarrollando, pero todo el cauce está claro y al final la guerra entre unos y otros vendrá. El Armagedón es un hecho, está escrito y nadie lo va a cambiar. Un documento del Pentágono afirma que Estados Unidos debe prepararse para una guerra con Pekín y dejar sola a Europa ante los avances de Rusia. Vamos a ver esto, vamos a leer el artículo porque es muy interesante. Tiene cosas que son muy claras y otras que parecen contradictorias. Iremos comentando. El periódico estadounidense The Washington Post ha tenido acceso a un memorándum secreto del Pentágono de orientación interna firmado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, el mismo que ha copado los titulares de medio mundo por el caso del Signalgate. Sí, ya vimos todo lo que pasó cuando se filtró la información de lo que estaban hablando. Lo hemos comentado. Este documento, con el nombre de Guía Estratégica Provisional de Defensa Nacional, pide priorizar el escenario del Indo-Pacífico, teniendo en la mira a China, y habla de disuadirla de tomar Taiwán. Plantea reorientar la arquitectura militar estadounidense y también estudia reforzar la defensa nacional asumiendo riesgos en Europa y otras partes del mundo. El periódico destaca que algunos párrafos del documento son una copia literal de un informe publicado el año pasado por el grupo Heritage Foundation. Este es el mismo laboratorio de ideas que ha impulsado el polémico Proyecto 2025, el que hablábamos, que ya se ha hablado bastante aquí en el Ministerio, que también habla de quitar la Reserva Federal. Bueno, veremos que quizás tiene cosas que se cumplirán, otras que no. Puede haber verdades y engaños al mismo tiempo para despistar también, que aquí posiblemente lo veremos. Pero bueno, hay una base que sí o sí es la que se está llevando a cabo. Un documento de más de 900 páginas redactado por ultraconservadores que, como destaca The New York Times, busca remodelar el gobierno.
El memorándum se distribuyó a mediados de marzo y fue firmado por Hegseth. Describe con amplios detalles la ejecución de la visión del presidente Donald Trump de prepararse para una posible guerra contra Pekín y ganarla. Y no solo eso, también habla de defender a Estados Unidos de las amenazas en el exterior, incluyendo Groenlandia y el Canal de Panamá o Cabo de Hornos. ¿Dónde está Cabo de Hornos? Pues al sur, ahí abajo de la Tierra del Fuego, ya entre lo que es, bueno, Cabo de Hornos literalmente está en la parte chilena, ahí, y después ya que viene la Antártida. Así que como desde Groenlandia, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, todo el continente y los pasos marítimos también. Dice, asimismo, instruye a las Fuerzas Armadas a asumir un papel más directo en la lucha contra la migración ilegal y el narcotráfico. La guía de Hegseth es extraordinaria a ojos del periódico americano al describir la posible invasión de Taiwán como el principal escenario sobre cualquier otro punto de interés potencial. Para ello se habla de la presencia de submarinos, bombarderos, buques no tripulados y unidades especializadas del ejército y el cuerpo de marines, y el empleo de bombas que destruyen objetivos reforzados y subterráneos. El plan también aboga por mejorar la defensa de los emplazamientos de las tropas estadounidenses en el Indo-Pacífico. China es la única amenaza que el departamento mantiene y la negación de una toma de Taiwán por parte de Pekín, al tiempo que se defiende simultáneamente el territorio estadounidense, es el único escenario que el departamento mantiene. Aquí dicen defender con uñas y dientes Taiwán, escribió el secretario de Defensa. De ahí que conmine a Taiwán a incrementar significativamente su gasto en defensa. Apoyándose en esta idea, el documento dice que el Pentágono precisamente, bueno, está medio mal traducido aquí, precisamente porque va a asumir riesgos en otros escenarios y dadas las limitaciones del personal y recursos que tiene disponibles, presionará a los aliados en Europa, Oriente Medio y Asia Oriental, instando a los líderes europeos a invertir más en defensa y que asuman ellos el principal peso de la función disuasoria frente a enemigos del mismo continente, en Irán o Corea del Norte. Es decir, que Europa se ocupe de Irán. Esto es bastante contradictorio. De Corea del Norte es parte hacia Pacífico, pero bueno, Corea del Norte es muy aliado de Rusia. Puede ser que le toque a Europa también tener algo que ver con Corea del Norte, pero que Europa se tenga que, digamos, ocupar de Irán, de Medio Oriente, esto sí que parece más un jugar al despiste que otra cosa, porque si esto lo estamos leyendo es porque a alguien le interesa filtrarlo. Esto lo tenemos que tener claro. Entonces, se dicen verdades, pero también se dicen mentiras a sabiendas para despistar. Se quiere despistar al personal de la cuestión de Irán. En este momento se están llevando a cabo las negociaciones en Omán. Por ahora no lo vamos a comentar porque está todo muy verde. Dejemos que un poco pasen los días para ver qué tenemos. Dice, la guía apunta a que la agencia se centrará en misiones de contraterrorismo contra grupos con capacidad de golpear a Estados Unidos, lo que implica que los militares de Oriente Próximo y África perderán prioridad para la potencia americana. Esto sí que es raro. África puede ser, pero Oriente Próximo, esto sí que no. El documento argumenta que estos combatientes son regionalmente desestabilizadores, pero carecen de la ambición necesaria para lanzar ataques internacionales. Bueno, el Pentágono planificará, desarrollará y dotará a las Fuerzas Armadas para hacer frente al conflicto con Pekín. Y el informe afirma que dejará la amenaza de Moscú a cargo principalmente de aliados europeos. Esto sí es lo que ya venimos comentando desde el año pasado, que es lo que estamos viendo, dando con ello un giro a la Estrategia de Defensa Nacional 2022 de Biden. El expresidente demócrata buscaba afianzar las alianzas mutuamente beneficiosas para contrarrestar la agresión rusa y, por tanto, las consideraba como la mejor ventaja estratégica global. Ahora, en cambio, la carga debe asumirla la OTAN. Estados Unidos se mostrará reacio a proporcionar fuerzas con prioridades centradas en otros ámbitos, indica la guía. Pese a las consignas que proporciona esta guía, un asesor del Congreso que revisó el documento lo considera confuso. Exactamente. Porque mientras retira su presencia directa de gran parte del tablero mundial, la administración de Trump muestra su capacidad de fuego, por ejemplo, en Yemen. Exactamente, que en Medio Oriente no, pero los hechos dicen que sí. Por eso aquí dice este congresista, esto no cuadra del todo. Parece que aquí hay engaños deliberados también. Hay tensión entre queremos estar en todas partes, pero también en ninguna.
Y esto es incoherente y les va a resultar difícil diseñar una estrategia en torno a ello, afirma. No obstante, los objetivos de Trump siguen siendo una cuestión que se le resiste a los expertos. Exactamente, hay un desconcierto brutal y esto es adrede, esto se está buscando. Se quiere que nadie sepa realmente, salvo los que están más arriba de todo, que nadie sepa realmente lo que quieren. Y nosotros, quizás no los detalles, exactamente el cómo, pero sí sabemos lo que quieren. Aquí, hoy más que nunca, se está demostrando que si no conocemos la profecía, la verdadera profecía, la de los profetas, la de Jesús, la de los apóstoles, la de los reformadores, la de los pioneros y la que viene llevando ya hace casi 20 años proclamando este ministerio, es que no nos podemos enterar. Y todo el mundo está totalmente desconcertados. Y eso es incoherente y les va a resultar difícil diseñar una estrategia en torno a ello, afirma. Bueno, ya leíamos esta parte, dice, entender qué pretende verdaderamente el líder estadounidense con sus movimientos sigue siendo una incógnita que sume al resto del mundo en la incertidumbre total. Y esto se está buscando de manera totalmente consciente, que nadie sepa qué es lo que va a venir, que haya una incertidumbre total en todos los sentidos. Partir a Ucrania como la Alemania nazi derrotada, el último plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Plantea zonas controladas por tropas británicas y francesas en el oeste y las fuerzas de Moscú en el este. Seguimos viendo lo que está pasando en Ucrania, es decir, la guerra continúa, pero continúa de manera fuerte. Hubo una noticia sobre un ataque a esa población civil de Rusia. No le voy a poner porque quiero que pasen los días, porque como ya ha pasado varias veces que se ha dicho y luego resulta que las cosas no habían sido así, y yo no digo que no pueda ser, que Rusia no ataque por error o no por error poblaciones civiles, pero como ya por la experiencia de estos últimos 3 años, prefiero que pasen unos días a ver si es así o hay otra cosa por detrás. Trump dijo que esto es un error, fue por error, que no, bueno, ellos están intentando, esos diálogos estará bien. Pero sí, Estados Unidos sigue diciendo partirlo y zonas controladas ¿por quién? Por Moscú y también por Francia y Gran Bretaña. Al fin y al cabo, los planes europeos, pues Washington también los apoya. Vemos que esta enemistad, esta disparidad, contrariedad absoluta entre Europa y Estados Unidos no es tal, parece un parecer, exactamente, parece algo que no es del todo cierto. Inglaterra en el medio, y aquí vemos que hay un interés de quizás desligarse momentáneamente unos del otro, pero nada más. Y desligarse y no del todo. Guerra Rusia-Europa. Sí, lo que está pasando aquí. Europa apuntala a la defensa de Ucrania con una ayuda millonaria mientras Putin se reúne con el enviado estadounidense. Las potencias europeas ofrecen más de 21.000 millones de euros en nuevos compromisos de ayuda militar de los países aliados. Un aumento récord en la financiación militar para Ucrania. Sí, cuando todo se está diciendo que este verano, a no más tardar en otoño, esta guerra sí o sí se concluye, ya llevo 2 años oyendo esto, puede ser que esta vez pase, pero Europa haciendo todo lo necesario para que esto continúe. De una manera o de otra, esto continúe. 21.000 millones, esto da para largo. Alemania y Reino Unido anuncian sendos paquetes de ayuda militar a Ucrania para sistemas de radar, minas antiataque y drones. Sí, Alemania habla de 11.000 millones, Reino Unido 5.190, bueno, es parte de todo esto que hablábamos, estos 21.000 millones, pero aquí vemos los países, Alemania, Inglaterra, Alemania muchísimo dinero, se va a llevar los palos a Alemania, se los va a llevar en su momento. Un aliado europeo de Ucrania obligado a dar marcha atrás con sus casas. Cumpliremos nuestra palabra, es decir, da marcha atrás, pero momentáneamente. Aunque prometió a Kiev una mayor cantidad de aviones F-16, Bélgica se ve obligada a posponer la transferencia hasta que lleguen a sus hangares los F-35 de Estados Unidos. Sí, los increíblemente costosos, no solo de lo que cuesta comprarlos, sino mantenerlos, F-35, pero de alguna manera Estados Unidos obliga a que se los compren y hasta que no les lleguen, pues no les da su F-16, pero dice cumpliremos, así que solo esperar que lleguen y los aviones estarán. Cuando empezó la guerra esa era una línea roja que parecía que nunca se iba a dar, pues sí, los han llenado de F-16. Francia encabeza el Made in Europe
y desarrollará su propio sistema lanzacohetes como alternativa al HIMARS de Estados Unidos. El objetivo del directorio es realizar pruebas a este nuevo sistema para mediados del 2026. Sí, Francia continentalmente encabezando el liderazgo, por supuesto, es decir, liderando Europa. Y ahora, bueno, vemos cómo no solo dando dinero, sino empezando este rearme, empezando a intentar siendo autosuficiente, ya sea con cosas hechas en casa, y lo que no se pueda, pues se seguirá comprando a Estados Unidos. Para el 2026 intentarán aguantar la guerra lo más que puedan para que ya en un momento el relevo pueda ser cada vez más completo, más amplio, el relevo de Europa a Estados Unidos. Parece que eso es lo que estamos viendo. La industria de defensa británica pide un rápido pacto de seguridad con Bruselas para acceder al dinero de la Unión Europea. Claro, cómo no. ¿Quién paga? Europa. ¿Y quién se va a llevar el dinero? Pues ellos. El dispositivo que la Comisión ha propuesto para aumentar el gasto en defensa de toda la Unión Europea por valor de 150.000 millones de euros, sí, una parte, porque en total se hablaba de 800.000, excluirá en gran medida a los proveedores británicos. Claro, no son euros, no pertenecen a la Comisión Europea. Ellos solo se fueron. La industria británica de defensa insta a la Unión Europea y al Reino Unido a alcanzar un pacto de seguridad el mes que viene y a no condicionarlo a un reajuste más amplio, de modo que pueda acceder a un nuevo dispositivo europeo de 150.000 millones de euros para aumentar el gasto de defensa. Es decir, los miembros de la Unión Europea ponen el dinero y los ingleses se lo llevan. En una carta, bueno, tampoco se lo van a llevar los ingleses, en realidad se lo llevan a estas élites que alguien dirá, bueno, ni son ingleses. Bueno, ahora sí, ya tienen el pasaporte de hace un tiempo. Venían de Alemania y algún alemán dirá, bueno, tampoco son alemanes, venían de otro lugar. Sí, venían, ya saben de dónde, de Medio Oriente, de ese país que desapareció por un tiempo y en 1948 ese estado que volvió a existir. Dice, en una carta dirigida al primer ministro británico Keir Starmer, a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y al jefe del Consejo Europeo Antonio Costa, los jefes de las principales asociaciones aeroespaciales, industriales y tecnológicas del Reino Unido afirman que un pacto de seguridad debe ser un resultado central de la próxima cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea, que se celebrará en Londres el 19 de mayo. Están de cumbres en cumbres, que no paran, ya uno se hace un lío de cuándo termina uno y empieza la otra, porque ya han hecho no sé cuántas cumbres cada semana. Un acuerdo de este tipo sería decisivo para construir una sólida base industrial y tecnológica europea, fomentar un ecosistema de defensas de la Unión Europea pragmático e integrador y permitir la participación activa de la industria británica en las iniciativas de defensa dirigidas por la Unión Europea. Quieren la pasta. Sería un paso crucial para mejorar la seguridad colectiva, la resistencia industrial y la competitividad global de Europa. Escriben también en la carta, vista por Euronews ADS, una asociación de comercio aeroespacial y defensa, las cámaras de comercio británicas y Tech UK. Pues seguramente lo lograrán. Quizás nosotros podemos ver cómo de Gran Bretaña realmente están saliendo dos brazos, donde están manejando a un brazo a Estados Unidos y con el otro brazo a Europa. Uno dice, de Gran Bretaña manejando a Estados Unidos, manejando a Washington. Las élites financieras hoy están ahí. La Dark City de Londres está por encima de Wall Street. Los Rothschild son la gran élite financiera. Decíamos, hasta hace unos 100 años, el centro neurálgico de la masonería y de la familia Rothschild, al parecer seguramente por ende, seguía estando en Frankfurt. Yo es algo que he intentado buscar información para certificar, pero parece indicar que ya ese centro de poder, ese centro de gravedad se ha ido moviendo y ya se instaló en Londres como el centro de la masonería, como el centro de la capital financiera mundial, con lo cual vemos que realmente Londres está manejando con un brazo a uno y con un brazo al otro. Pero Londres tiene a alguien por encima, por supuesto que tiene gente por encima. ¿Y quiénes son? Pues el Vaticano. ¿Y quién es el Vaticano? Pues hablamos del Papa. ¿Y quién más? Por encima hablamos del Papa Negro. ¿Y hay más personas? ¿Quiénes son esos cabalistas, esos grandes escribas del conocimiento? ¿Están? ¿Y no les conocemos las caras? Bueno,
Y esos seguros que no son askenazis, que son sefarditas. Rusia acusa a Reino Unido y Francia de preparar una intervención en Odessa. Rusia anuncia el derribo de más de 160 drones lanzados por el ejército de Ucrania. Bueno, esto son noticias aparte, pero ya se está hablando de preparar la intervención en Odessa. ¿Terminará Rusia invadiendo Odessa? Ya lo veremos, pero no sería de extrañar que terminen ocupando Odessa. Es también palabra mayor, por eso esto puede seguir, ¿eh? Esto puede seguir. Manipulación mediática europea. Sí, vamos a estas noticias de manipulación total, de cosas ya que uno no sabe si reír o llorar. Dice una Rusia al límite, saca todoterrenos soviéticos de los museos para luchar en Ucrania. Después de incontables pérdidas de blindados y transportes, Rusia suma ahora camiones de los años 50 a sus trenes de principios del siglo XX, tanques soviéticos, utilitarios, bicis, caballos y hasta burros. Sí, y que usaban los chips de los electrodomésticos para los misiles y, bueno, nos vienen diciendo esto de hace 3 años. Y luego al mismo tiempo nos hablan de la amenaza rusa. Y uno sigue diciendo, bueno, si tienen que pelear en burro, ¿cómo pueden ser que al mismo tiempo sean una amenaza para toda Europa? Hay algo aquí que no concuerda, pero es la manipulación. Nos viene hace 3 años hablando de esto, de que Rusia es un desastre, que el armamento es lo peor de lo peor, y Rusia le ha dado una paliza a la OTAN impresionante. Y ha mostrado armamentos que para la OTAN son imposibles de contrarrestar. Pero nos siguen manipulando. Y ahora vamos ya a la guinda del pastel de esta manipulación, porque esto ya es el no va más, el apaga y vámonos. El Economista, desmontando el último gran mito sobre Alemania, el gas ruso al que se hizo adicta no era tan barato. Pues bueno, parece que esto era un bulo. Sí, no, la gran locomotora europea que se logró gracias, sí, al gas ruso, gracias a los hidrocarburos rusos, a los convenios energéticos con Rusia, pues parece que esto era un mito. Y ahora, entonces, también es un mito la caída industrial impresionante de Alemania desde que esto se cortó. ¿En serio? Y yo pregunto, ¿y hay gente que se lo cree? Seguro que hay muchos, y la gran mayoría seguro que se lo cree. Impresionante. Esto ya es, cuando uno ve esto, decís, ¿hasta qué punto han llegado del engaño, de la mentira, de la estafa? Pero si lo dicen es porque saben que cuela. ¿Hasta qué punto ha llegado el borreguismo? Bueno, algunos llaman el tragacionismo, la lobotomía increíble que se ha hecho a la sociedad, a esta sociedad tan culta, tan ilustrada y tan inteligente de este continente europeo. Porque lo hacen y cuela. Increíble lo que estamos viendo, con lo cual lo que nos espera. Lo que estamos viendo en Europa es hace 3 años, 4 años, 5 años, es de no creer. Hace 6 años, justo antes del COVID, esto no sería increíble, pero hoy lo estamos viendo. Y aquí nos dice, la economía alemana pudo salir adelante a pesar de los precios de la energía, no gracias a ellos. Bueno, y entonces ahora, ¿qué les pasa? Ahora se tiraron a la marchanta y ya no quieren trabajar, simplemente es eso. Nos dice abajo, dice, no solo se equivocan al afirmar que Alemania tenía acceso a gas ruso barato, sino que se equivocan al afirmar que el éxito alemán tenía algo que ver con la energía barata. Y nos lo repiten y la gente que se lo cree. Entonces, que nos expliquen la situación actual. Pues, ¿qué importa? ¿Para qué? Si la mentira se la creen y la tragan, ¿para qué vamos a andar explicando justamente la mentira? Dictadura europea, sí, lo que llevamos ya hace tiempo. El gobierno británico ya realiza una media de 30 detenciones al día por comentarios ofensivos en las redes sociales. Quizás muchos han visto esta noticia, ha salido en varios lugares, es realmente impresionante. Vamos a leer bastante el artículo, bueno, no es tan largo. El gobierno británico, bajo el liderazgo del laborista Keir Starmer, sí, él ya sabemos, el que fue fiscal general cuando durante décadas bandas de pakistaníes, de musulmanes, violaron sistemáticamente a niños y niñas inglesas y este hombre se dedicó a taparlo todo. Y sigue ahí, en el poder. Sigue en el poder. ¿Cómo se puede creer eso? ¿Cómo se puede entender que no haya renunciado, que no lo hayan quitado, que no lo hayan, bueno, metido en la mazmorra, la última de todas las mazmorras que hay en toda Gran Bretaña? No, sigue en el 10 de Downing Street.
hasta dónde ha llegado Occidente. Dice, Keir Starmer está realizando una media de 30 detenciones al día por comentarios ofensivos en línea, según datos recientemente publicados que han reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el Reino Unido. Durante 2023 se efectuaron 12.183 detenciones por presuntas infracciones relacionadas con mensajes considerados ofensivos, amenazantes o perturbadores enviados a través de las redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios electrónicos. Estas intervenciones se amparan en el artículo 127 de la Communications Act de 2003 y el artículo 1 de la Malicious Communications Act de 1988, normativas que han sido criticadas por su ambigüedad legal. Las fuerzas de seguridad justifican estas actuaciones señalando que algunas de las comunicaciones podrían estar vinculadas a contextos más graves como casos de violencia doméstica o acoso reiterado. No obstante, varias organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que muchas de estas detenciones responden a publicaciones provocadoras o de mal gusto, pero no necesariamente ilegales. Una de las actuaciones policiales más polémicas tuvo lugar en Hertfordshire, donde 6 agentes detuvieron a una pareja tras recibir quejas de la escuela de su hijo por una supuesta actitud despectiva vía email y comentarios fuera de lugar en un grupo de WhatsApp. Los detenidos fueron encerrados durante 8 horas, aunque tras 5 semanas de investigación se desestimaron todos los cargos. Pero digamos, dijeron algo, un poco subido de tono o lo que sea, en un grupo de WhatsApp y 8 horas presos. O detenidos, sí, 8 horas detenidos. Casos como este han desatado acusaciones de exceso de celo policial e incluso de vulneración del derecho a la disidencia. Según el grupo Big Brother Watch, los cuerpos policiales están gastando recursos desproporcionados en perseguir publicaciones ofensivas en Internet, mientras que el porcentaje de resolución de delitos graves como los violentos o sexuales han caído al 11%. Es decir, sí, mientras se gasta dinero en lo otro, para perseguir delitos violentos o sexuales, no. Claro, es que ¿qué está pasando en Europa? ¿Quiénes están cometiendo la mayoría de los delitos violentos y de violaciones? ¿Quiénes lo están cometiendo? Gente que no es nativa del lugar, y especialmente grupos que vienen de cierto lugar o inclusive de cierta religión. También están los grupos latinos, no vamos a esconder, pero en su mayoría ya sabemos. Bueno, impresionante lo que está pasando. Y esto, la justicia de 2 niveles llega al Reino Unido, la justicia de 2 niveles llega al Reino Unido. El gobierno laborista ofrecerá un trato especial a las minorías étnicas en los tribunales. Se acabó la igualdad ante la ley. La justicia británica priorizará a mujeres y minorías étnicas frente a hombres blancos a partir de mañana martes. Bueno, con lo cual ya está. Gracias a un sistema llamado Two-Tier Justice. No, a ver, esto fue del marzo, 31 de marzo, sí, ya 2 semanas. Gracias a un sistema llamado Two-Tier Justice y diseñado por el gobierno laborista de Keir Starmer. Ciertos grupos pasarán a recibir un tratamiento judicial diferenciado en nombre de la equidad y la inclusión. Es decir, en nombre de la equidad, trato diferenciado. ¿Y dónde está la equidad? La decisión ha generado una tormenta política en Westminster, donde se acusa al Ejecutivo de romper con el principio fundamental de igualdad ante la ley. Es decir, se está demoliendo todos los marcos jurídicos, democráticos, todo lo que los logros occidentales se están demoliendo totalmente. En cambio, parte de las nuevas directrices emitidas por el Consejo de Sentencias de Inglaterra y Gales, que recomiendan a los jueces solicitar informes previos a las sentencias conocidos como PSR, por sus siglas en inglés, cuando el acusado pertenezca a una minoría étnica, cultural o religiosa, con lo cual los cristianos aquí van fritos, también se aplicará a mujeres, personas embarazadas y jóvenes adultos de entre 18 y 25 años. Dice, la nueva política ha sido recibida con gran escepticismo por parte de la mayoría de la sociedad. El exministro Robert Jenrick criticó duramente esta iniciativa en la Cámara de los Comunes, denunciando que supone una inversión del Estado de Derecho, una forma encubierta de justicia selectiva. ¿Por qué la Secretaría de Justicia respalda un modelo que favorece a unos sobre otros? Nosotros creemos en la igualdad ante la ley, ella no.
preguntó retóricamente. No obstante, la polémica no ha hecho más que crecer, especialmente porque estas nuevas guías también establecen que las mujeres embarazadas o madres de bebés deben evitar la presión siempre que no sea absolutamente inevitable. En delitos con penas mínimas obligatorias, el embarazo y el posparto podrían ser considerados como circunstancias excepcionales para suavizar o incluso anular la condena. Organizaciones feministas como Level Up o No Brides Behind Bars han celebrado esta última parte de la reforma como un avance significativo. Esto uno dirá, mira que el que escupe para arriba, día le cae, mañana se da vuelta la tortilla y los que están del lado de enfrente te vienen a por ti. Y ahí, ¿qué pasará con las feministas? ¿Chillarán? Jenny Starling, portavoz del Level Up, lo calificó como de hito histórico, mientras que la abogada Liz Forrester destacó que por fin se reconoce el impacto devastador que la cárcel puede tener en las mujeres embarazadas y sus hijos. Sí, por supuesto, pero mejor no delinquir entonces, ¿no? Sin embargo, los críticos advierten que estas medidas podrían derivar en una justicia parcial que dejará atrás a quienes no pertenecen a los colectivos protegidos. En particular, los hombres blancos sin condiciones atenuantes temen recibir condenas más severas bajo un sistema judicial que, en nombre de la inclusión, podría estar abandonando la imparcialidad. Esto ya lo sabemos. El hombre blanco de mediana edad es carne de cañón cada vez más en Europa. Sí, hombre blanco de 30, 50 años, 60, carne de cañón. Ese cada vez ya no lo defiende nadie. ¿Y en España qué pasó? Hubo un caso famoso, bueno, el que quiera ver bien, porque quizás lo han visto, el tema de Dani Alves, que se ligó más de un año en prisión, al final fue absuelto, pasó algo en un lugar íntimo sin cámaras donde solo lo saben ellos, él y la chica, pero claro, todo lo que había dicho la mujer de lo que pasó en el otro lugar que sí había cámaras era mentira, era falso, con lo cual no hay evidencias, no hay pruebas de que él la haya violado y esto y lo otro, al final lo absolvieron. Pues la reacción de ciertos grupos pues no se hizo esperar. Y vamos a ver lo que dijo la que sería como la secretaria del Tesoro, la ministra de Economía, la ministra de Hacienda de de España. Vamos al vídeo porque no tiene desperdicio. Y cómo no, de aquí tenemos que salir más fuertes, más convencidos, más fortalecidos, sobre todo nosotras las mujeres. Porque os quería decir también, qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza que después de todo lo que nosotras hemos recorrido para luchar contra la violencia de género, que es la expresión máxima de lo que significa la falta de igualdad entre hombres y mujeres. Qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el Partido Socialista en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la brecha salarial, en las pensiones, en todo aquello que refleja que a lo largo de nuestra vida hemos sido discriminadas o no hemos jugado el papel que teníamos que jugar. Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Por eso también desde aquí queremos decirle a esta mujer que estamos contigo, estamos con ella, estamos con todas aquellas que se enfrentan a gigantes para poder reclamar la dignidad que en su palabra, en su boca, es la dignidad de todas nosotras. Y no estás sola. Aquí estamos contigo. Bueno, sí, esta mujer que en su abecedario faltaba la S, es la ministra de Hacienda, de Economía de España. Interesante, habla de contra los poderosos. Sí, ella preside un ministerio, el Ministerio de Hacienda, en el cual pertenece la agencia tributaria, que llevan años, bueno, desangrando a los más pobres, a la clase trabajadora, inclusive a gente enferma, jubilados, pensionados, los más desprotegidos. Bueno, y habla de estas
valientes y heroínas que van contra el poder. Pero lo realmente grave aquí es que dice que no se puede sobreponer la presunción de inocencia por sobre la declaración de una mujer. Es decir, en Inglaterra se están echando por tierra la igualdad de todos ante la ley. Ahora aquí quieren echar por tierra ¿qué? La presunción de inocencia. El hecho de que todos somos inocentes hasta que se demuestre, hasta no ser que se demuestre lo contrario. Es una regla básica de todo este orden de derecho, algo totalmente bueno. Imaginémonos que la presunción de inocencia pues desaparece. Pues tú eres culpable porque lo dice el de arriba y ya está, a la mazmorra. Y además que no se puede desconfiar y no se puede decir nada de la declaración de una mujer, que cómo alguien se atreve a cuestionar la declaración de una mujer. Pues vale, parece que hay una mitad de la humanidad que no sabe lo que es la mentira y el resto, y la otra mitad sí, somos los mentirosos. Y hay hombres ahí atrás aplaudiendo. Pues vaya. Pues vaya, pero hasta las mujeres tendrían que estar espantadas porque, ya digo, un día se gira la tortilla y el persecutor es perseguido. El que escupe para arriba ya sabe lo que le pasa. Japón se prepara, perdón, puse D. Japón se prepara para la guerra. Ya hablamos de Japón como punta de lanza. ¿De quién? De la OTAN, de esa segunda bestia de Estados Unidos en Asia-Pacífico. Enemigo histórico, ¿de quién? De China. Pero también ¿de quién? ¿Con quién tuvo una guerra a principios del siglo pasado? Que la ganó contra Rusia y le ganó. Los juegos de guerra abren un nuevo frente. Japón despliega cazas en las Islas Kuriles que se disputa con Rusia. Moscú desplegó por primera vez en 5 años aviones y patrulleras marítimas frente al archipiélago. Tokio ha llevado al lugar esta madrugada 2 cazas. Ya tuvieron enfrentamiento. Pues se está calentando otra vez. Y Japón, esa islita que está ahí contra 2 gigantes o contra 3, ¿qué pasará con India? Pues no son buenos augurios para Japón. Rusia amenaza con causar un daño significativo a Japón si envía armas a Ucrania. Asegura que considerará un acto inequívocamente hostil de Tokio cualquier colaboración con Ucrania en materia militar. Claro, Corea del Norte ayuda a Rusia y ahora parece que Japón tiene que ayudar a Ucrania. Europa, Japón, ¿se está queriendo que esto continúe? Irán nuclear, ya sabemos, están las tratativas de Irán con este tema. Irán ya podría tener uranio enriquecido para producir 5 ojivas nucleares en una semana. Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones de alto nivel sobre el programa nuclear de Teherán por primera vez en 10 años este fin de semana. Comenzaron en Omán el sábado. El programa nuclear de Irán está más avanzado que nunca. Trita Parsi, un destacado analista sueco de origen iraní, analiza para La Razón el acercamiento entre Irán y Estados Unidos, que está más avanzado que nunca. Bueno, yo la verdad tengo que decir que llevo ya casi 20, 30 años escuchando lo mismo siempre. Así que uno ya, hasta que no lo vea, no lo cree, no lo creo, ver para creer. Y vamos a leer esta parte, dice, pero hay un factor mucho más importante del otro lado de la ecuación, dice. Teherán cree que Trump realmente quiere alcanzar un acuerdo y que está dispuesto y es capaz de ofrecer un alivio significativo de las sanciones para conseguirlo. Esa expectativa nunca existió con Biden. Levantar sanciones a Irán era demasiado costoso políticamente para él y ni siquiera pudo sostener en el tiempo el alivio limitado de sanciones que estaba dispuesto a ofrecer. En ese sentido, Trump es muy distinto. No ve la diplomacia con los detractores de Estados Unidos como un esfuerzo costoso, ni es partidario de las sanciones que perjudican a las empresas estadounidenses. Bueno, a ver, así que la promesa para Irán es mucho mayor con Trump que con Biden y Teherán está dispuesto a ofrecer concesiones para asegurar esa ganancia potencial. Esa es la razón principal, aunque no la única razón por la cual las cosas están avanzando tan rápido ahora. Bueno, según este analista iraní que está en Suecia, dice que Irán tiene más esperanza en Donald Trump que lo que tenía con Biden. Tiempo al tiempo. Y gran Israel. Sigue ahí el conflicto, por supuesto.
Israel sigue adelante con su plan de colonización y asegura haber ocupado ya territorios en Gaza. Y cuando decimos que sigue el conflicto, sí, siguen los ataques a hospitales, a médicos, a periodistas y a todo el que se interponga en el camino o cualquiera que quiera ayudar a un palestino, contar lo que pasa. No hay misericordia, no hay contemplaciones, es una política de hierro total, de exterminio total, lo que se está llevando a cabo en esa zona. Dice el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este miércoles, tras una visita al corredor de Morag, una franja en el sur de Gaza en el que se encuentran apostadas las tropas israelíes que el ejército ha tomado y anexionado en las zonas de seguridad distintas áreas del territorio palestino. Muchas zonas están siendo tomadas y anexionadas en las zonas de seguridad del Estado de Israel, dejando Gaza más pequeña y aislada. Si Hamás mantiene su negativa y no libera a los rehenes pronto, sí, pero ellos son los que rompen los acuerdos, ¿no? El ejército lanzará intensos combates a través de Gaza hasta que los rehenes sean liberados y Hamás derrotado. Cuánta demagogia, ¿no? Cuánta demagogia. ¿A quién es el que más le interesa, parece, que sigan los secuestrados? Ha recogido un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa. Dice, Israel se prepara para incorporar Rafah y barrios aledaños que ocupan una quinta parte del territorio y donde antes de la ofensiva vivían más de 200.000 palestinos, a la zona de amortiguación que están ensanchando a lo largo de la divisoria. Ha revelado en exclusiva el diario Israel liberal Haaretz. Citando bajo anonimato a funcionarios castrenses, el diario dice que el ejército israelí busca absorber la zona entre el corredor de Filadelfia, fronterizo con Egipto, y el recientemente creado Eje Morag, un corredor militar que atraviesa tierras agrícolas entre Rafah y Khan Yunis. Desde que Israel rompió el alto al fuego en Gaza el pasado 18 de marzo, más de 390.000 palestinos se han visto desplazados por el avance del ejército y sus órdenes de evacuación. Estas, junto a la designación de zonas como prohibidas, en las que las organizaciones humanitarias tienen que coordinar sus movimientos con el ejército por la presencia militar, dejan bajo el control israelí un 66% del territorio palestino. Ya tiene la mayor parte. Realmente no va a quedar nadie ahí. Bueno, de los palestinos. En curso de colisión, ¿están Israel y Turquía en camino hacia la confrontación? Vamos a leer el artículo, es todo muy interesante, pero es muy largo. Voy a leer solo lo principal. Con el respaldo de Turquía y Hamás y las disputas en Siria, el futuro de las relaciones entre Jerusalén y Ankara parece sombrío. La semana pasada, aviones israelíes atacaron la base aérea T4 y el aeropuerto de Hama en Siria, junto con otras 2 bases militares aéreas. La operación, según varios medios hebreos, tenía como objetivo desbaratar los esfuerzos turcos e instalar defensas aéreas y sistemas de radares en los sitios atacados. El ataque israelí forma parte de una confrontación más amplia e inminente entre Ankara y Jerusalén. Siria es actualmente el frente más activo en esta contienda. Otros puntos de fricción incluyen Judea y Samaria, Gaza y el Mediterráneo Oriental. Pero ¿cuáles son las fuerzas que impulsan la disputa y por qué en los últimos meses se ha producido una repentina y acusada escalada en su intensidad? ¿Están Israel y Turquía encaminados hacia una colisión inevitable? El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el partido islamista AKP ha ostentado el poder en Turquía desde el 2002. La presidencia de Erdogan debe verse en términos históricos. El líder turco está comprometido con la transformación de Turquía, tanto internamente como en sus relaciones con el entorno. Sí, nos habla cómo se ha ido quitando de la esfera de poder de muchos lugares a Irán, que era quien controlaba, y bueno, ahora vemos cómo la disputa está entre estas 2 naciones. Dice, el apoyo de Turquía a Hamás. El apoyo turco a Hamás en el contexto palestino forma parte de este panorama más amplio, como lo es el colapso de las relaciones entre Israel y Turquía, que es el resultado directo de la transformación de Turquía bajo el mandato de Erdogan. Tras un aparente breve acercamiento en el periodo anterior a octubre del 2023, las relaciones están ahora en su punto más bajo. El 5 de mayo del 2024, Turquía anunció la suspensión inmediata de todo comercio con Israel. Sí, y se unieron para quitar de en medio al Assad, pero el conflicto está servido. El líder turco ha apoyado abiertamente a Hamás en su guerra contra Israel. Al participar en un servicio de oración para conmemorar el fin del Ramadán el 30 de marzo, dijo que Alá, por amor a su nombre, destruye y desbaste al Israel sionista. Pensemos que el sionismo político se tiene
según la carta el escrito de el famoso escrito de las 3 guerras mundiales, se tiene que destruir mutuamente el Israel político, el sionismo político con el Islam radical. Se tienen que destruir mutuamente, ¿eh? Es interesante eso, nunca lo olvidemos. Dice, en otros lugares ha comparado al primer ministro Benjamín Netanyahu con Hitler y ha afirmado que Israel tiene intenciones de invadir Turquía. Una oficina activa de Hamás permanece en Estambul. Fue desde aquí donde se planeó el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes, lo que desencadenó en la guerra entre Israel y Hamás del 2014. Turquía facilita las actividades de Hamás en toda la región y proporciona pasaportes turcos a sus miembros. Pues Turquía no es cualquiera, es un ejército muy, pero muy potente. Y vamos ya, nos metemos en la recta final. Plan para recatolizar Europa. Vamos a algo que tiene que ver con medio ambiente, pero tiene que ver con esto. Recordemos cuál va a ser la solución a todos los problemas medioambientales. Laudato Si, la encíclica papal. ¿Y cuál era el punto principal? El día domingo como adoración para el mundo entero. La famosa ley dominical. El Mediterráneo da una lección al mundo al convertirse en mayo en un mar de bajas emisiones. Puertos como el de Algeciras celebran la medida que sitúa a todos los países del arco mediterráneo bajo un mismo marco regulador. Mientras Trump, Estados Unidos, quiere ir a nivel de petróleo, mientras todos quieren, desligarse de lo costoso que son estas transiciones energéticas, pues Europa quiere seguir siendo la víctima, el mártir, el sacrificio y el ejemplo en seguir marcando el rumbo en estas cuestiones. Pero esto tiene que ver con la ley dominical. Un inmigrante sirio con antecedentes mata a puñaladas a un joven en Berlín. Lo que ya vemos en Alemania, temas de la inmigración musulmana, que no para de dar problemas. Las mezquitas en Suecia aumentan un 4.200% en menos de 25 años, mientras los cristianos caen por debajo del 50%. Vaya, ahora va Francia. Tan importante es la profecía, proliferación de mezquitas en Francia, de unas decenas en los 70 a más de 2.300 en 2025. Sí, Francia que se llena de mezquitas, también de presencia musulmana, por supuesto. El número de musulmanes practicantes en Francia supera al de católicos por primera vez en la historia. De practicantes. Dice, el número de musulmanes practicantes entre los 18 y los 59 años en Francia superó en 2020 y por primera vez en la historia al de católicos practicantes. Pese a que el catolicismo sigue siendo la primera religión en el país con un 29% de la población, un 10% es fiel al Islam, que se confirma como la segunda religión en Francia, según el informe Inmigrantes y Descendientes de Inmigrantes del Instituto Nacional de Estadística y de Estados Económicos. El número creciente de personas que practican el Islam también se ve reflejado en el uso del velo por parte de las mujeres musulmanas que viven en Francia, que ha aumentado un 55% en los últimos 10 años. Entre los 18 y los 49 años, la proporción de quienes lo usan pasó del 18 al 28% desde 2013. Es decir, las mujeres, inclusive jóvenes, en los países, en Francia, pero en Europa está pasando que cada vez usan más el velo. Antes no lo usaban, ahora sí. Así las cosas, la cifra más llamativa del estudio de la ANSE es la relativa al número de practicantes de cada religión que existe en el país. Mientras un 58% de los musulmanes que viven en Francia declaran practicar la oración al menos una vez a la semana, solo un 15% de los católicos reconoce hacerlo de forma regular. Impresionante, pero esto no queda aquí. No voy a mostrar hoy, cuando hablemos del Vaticano, de catolicismo, mostraremos por qué. Porque está habiendo una reacción de los jóvenes católicos. Sí, está pasando algo con los jóvenes y las misas e ir a la iglesia dentro de la Iglesia Católica en Francia. Esa reacción ya se está gestando. Pero esto es lo que lo está provocando también en gran medida. También puede haber más cosas, vacíos espirituales y muchas cosas, pero sabemos el papel que juega el Islam. Bruselas financia un programa llamado Islam Blanco con una nueva religión para los europeos, con el objetivo de apoyar a los conversos. La Unión Europea está financiando un proyecto llamado Islam Blanco, una nueva religión para los europeos, cuyo objetivo es apoyar a los blancos conversos al Islam
y proteger al Islam de los movimientos antiislámicos que desafían a las democracias liberales mediante la islamofobia. Según los informes del proyecto WISE, no solo busca contrarrestar los discursos populistas y nacionalistas que utilizan valores cristianos para oponerse al Islam, sino también presentar al Islam como una herramienta útil para criticar el liberalismo económico y cultural de Europa. Una línea argumental que toma como referencia los escritos del movimiento Murabitun, es musulmán, una red internacional de conversos al Islam. Vemos cómo la Unión Europea financia este tipo de cosas, proteger, los conversos, está viendo conversos. Hay muchas mujeres que se están convirtiendo, bueno, son minoría. Mucho tiene que ver porque se están casando con musulmanes. Es como cuando una mujer se casa con un judío, se tiene que hacer judío. Claro, al revés no pasa lo mismo. Pues bueno, vemos cómo van las cosas en Europa. España. Más Madrid defiende que el árabe es una lengua española. Ni Isabel la Católica consiguió borrarla. Dice, en pleno de la Asamblea de Madrid, una vez más, no ha estado exento de polémica. El plan de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí que se imparte en la comunidad ha resaltado diferencias entre los grupos parlamentarios. En un momento del debate, Jimena González, diputada de Más Madrid, ha llegado a asegurar que el árabe es una lengua de España y que ni Isabel la Católica consiguió borrarla. Dice, este plan, que depende del Ministerio de Educación y está coordinado con la Embajada de Marruecos, se desarrolla en centros de educación primaria y secundaria de 12 comunidades autónomas, Madrid entre ellas, para enseñar árabe y profundizar en la cultura marroquí. Aquí no va a desaparecer el árabe por mucha rabia que les dé a los de Vox, ha asegurado González, que ha hecho en su intervención un paralelismo entre esta y las lenguas cooficiales en España. Los madrileños arabófonos tienen derecho a hablar, vivir, conservar, proteger y estudiar la lengua de sus padres. Que ni Isabel la Católica consiguió borrarla de esta tierra y no lo van a conseguir ustedes, ha espetado al grupo de Vox. Como siempre, la izquierda y la ultra izquierda ligado ¿a quién? Al tema musulmán. Sí. Y los grupos feministas ligados al tema musulmán. ¿Quién lo diría, no? Después hablan de patriarcado. ¿Contra qué patriarcado se oponen? ¿Contra el bíblico? Nada más. ¿Y el coránico no? El viejo topo, el plan Marruecos 2030, ocupación de Ceuta y Melilla y las Canarias. Sí, nos habla de un plan es decir, filtrado por, no está todo el artículo, solo una parte, por una persona del Servicio de Inteligencia de España que habla de que hay un plan marroquí, sin duda que lo hay, y detalla algunas cosas. Vamos a leer. Dice, en un momento de crisis, el plan se ejecutaría cuando España estuviese sufriendo una grave crisis por terrorismo, desafíos independentistas, problemas políticos que pusieran en duda la autoridad del rey y del gobierno. Hasta el momento de la reconquista, Marruecos fomentará la llegada de marroquíes a España, Ceuta y Melilla y Canarias, que soliciten ayudas económicas, la residencia y la nacionalidad, a fin de poder votar y hacerse con concejalías y ayuntamientos, especialmente en las zonas a invadir. El día de 20.000 personas entrarían en Ceuta y Melilla, por tierra con autocares, camiones, automóviles y máquinas para derribar las vallas, y por mar, utilizando barcas de pescadores, pateras y cualquier cosa que flotara. Sí, Ceuta y Melilla están, como se diría, está en África, dentro de Marruecos, por así decir. En Ceuta y Melilla, la Guardia Civil y la policía se verán arrolladas por la multitud que ocupará sedes oficiales, viviendas y comercios. Arriarán la bandera española e izarán la marroquí. El resto se colocarán en posición de oración para dar gracia al Altísimo y así evitar la intervención policial. Sí, es decir, se pondrán a orar para que no los puedan ir la policía a llegar a palos, porque ¿cómo vas a ir con gente que simplemente está postrada orando o rezando? Sería rezando ellos, porque no oran, rezan. Comisarías y cuarteles no deben ser ocupados, sino rodeados, con el fin de limitar los movimientos de militares y policías. Hay que sembrar las calles de obstáculos, muebles, coches, que impidan el movimiento de vehículos. Dificultar los desplazamientos del enemigo es básico. En los expedientes para cada ciudad vienen las calles y carreteras más importantes para cerrar y cómo bloquear la entrada de embarcaciones a los puertos. En los ayuntamientos se convocará una reunión extraordinaria para acordar su inclusión en el Reino de Marruecos. Se informará con altavoces por las calles. A los españoles que no lo acepten se les trasladará al puerto donde los ferries y barcos de pesca los llevarán a la península.
El ejército y la marina marroquíes harán acto de presencia, puesto que tendrán la consideración de plazas marroquíes. Los cristianos no lucharán por Ceuta y Melilla, porque la mayoría de los españoles las consideran ciudades marroquíes. Habrá mayor resistencia en Canarias, pero se ofrecerá a España que se quede con las dos islas principales. Canarias. Sobre Canarias, desde la costa marroquí entre Tarfaya y Borjador, saldrán barcos de pasajeros, buques de carga con los reconquistadores y sus familias. Cada isla recibirá varias oleadas de 10.000 personas. La flota transportará 50.000 en una primera fase y la misma cantidad en una segunda y tercera. Será un desembarco pacífico retransmitido por emisoras y televisiones. Cuando se cumpla el mismo operativo que en Ceuta y Melilla, la Armada marroquí atracará en los puertos canarios y el ejército se dirigirá a las islas para proteger a su gente y ocupar los aeropuertos. Es básico crear en las calles un ambiente de pánico entre los cristianos, mediante pequeños incendios, desalojos de edificios y otras provocaciones que generen caos, porque eso favorecerá el éxito de la operación. Los reconquistadores deben ser mayormente jóvenes. En recompensa se les darán las casas y comercios que logren desalojar a sus propietarios cristianos. Es importante que la población cristiana se sienta desprotegida porque así se entregará y aceptará la evacuación a Tenerife y Gran Canaria. Es como que esas, las dejarán. Españoles débiles. A los policías y militares locales se les desarmará y se llevará a las zonas de embarque. Quienes se resistan serán fusilados de inmediato. La reacción del ejército español no será la de los ingleses en las Malvinas, porque los españoles son débiles y poco patriotas, empezando por los políticos que convencerán a la opinión pública de que conviene conformarse con conservar Gran Canaria, Tenerife y las Chafarinas, mientras se mantiene el litigio político por las demás islas. El resultado de esa inacción será el mismo que el de Gibraltar. El gran éxito de los regulares que combatieron en la Guerra Civil Española fue el terror que infundían las tropas marroquíes. Una vez en tierra, habrá equipos dedicados a difundir la cantidad de asesinatos, violaciones e incendios causados por los invasores, aunque no todo sea verdad, pero lo harán. Los servicios británicos y estadounidenses se mantendrán neutrales o a favor de Marruecos. Sí, a favor de Marruecos, eso está claro, como en el caso de la Marcha Verde. El día D debe cursarse órdenes de movilización de la población árabe en París, Londres, Madrid, Barcelona, Bruselas y Atenas, convocando manifestaciones para celebrar la conquista, que también le llaman reconquista. Y vamos ya, sí, en esto del final, vamos a ver un poco, recordar y ver un poco de cosas de profecías católicas. Profecías católicas auguran una gran guerra, Rusia marchará sobre Europa. Ya vimos sobre esto, no vemos todo el artículo, leeremos solo lo que nos interesa para recordar. Las profecías católicas aseguran que Rusia, que fue definida en las apariciones de Fátima, pensemos que todo rodea a Fátima. Es la profecía donde está todo, digamos, el esqueleto, el armazón de todas las profecías católicas del fin del tiempo, ¿no? Y recordamos ese padre Oliveira que profetizó que iban a venir, que en el otoño del 23 iba a empezar la gran tribulación con algo que iba a pasar en Israel, y aconteció el 7 de octubre, estaba rezando ante la imagen de Fátima. Y se le reveló que en octubre iba a pasar algo en Israel y que según ellos comenzaba la gran tribulación. Recordamos que no es casualidad que sean 7 años exactos hasta la entronización de Satanás en otoño del 2030, con lo cual Satanás también sabe que hay un terreno seguro que es bíblico y que eso lo va a lograr. Luego intentará lo que pueda también, cosas que podrá lograr, cosas que no, cosas que quizá tienen ya mucho tiempo y le interesará readaptarlas, pero hay un grueso, una línea, que hay cosas que van a pasar y están pasando, y lo que estamos viendo, y por eso lo mostramos, es para ver quién manda realmente, quién mueve los hilos, porque todo lo que está pasando en el mundo son las profecías de la Virgen María, son las agendas católicas, llevadas a cabo por Europa, por Estados Unidos, por Washington, por Londres, por la City, por los financieros, por los políticos. Todo es las profecías, la agenda católica, y lo estamos viendo, por eso lo mostramos. Dice, las profecías católicas aseguran que Rusia, que fue definido en las apariciones de Fátima como el regulador del castigo al mundo, y el castigo al Vaticano, ¿quién lo hará? Para muchos de ellos también dicen que lo hará Rusia. Invadirá Europa Occidental en una acción rápida. Esta empresa será apoyada por países del norte de África y por grupos que hoy viven en Europa Occidental. María Julia Jaeni, o Mary Jelly, algo así, Mary Jelly, en francés,
tendrá su forma, pero lo decimos en españolizado, María Julia Jaeni, en tanto profetizó que los rusos avanzarán hacia el Rin, mientras que sus aliados desembarcarán en el sur de Italia, es decir, musulmanes, en el sur de Francia y en la zona costera de España, y Europa occidental será arrollada. Veremos cómo van esas cosas, porque Argelia sí es aliada de Rusia, pero Marruecos no, es enemiga de, digamos, de Argelia y socia de la OTAN, pero a Marruecos quizás también, sin duda, le interesa invadir, ¿qué? España. ¿Por dónde entró el Islam hace tanto tiempo atrás? Por España, ¿no? Y es decir, los rusos avanzan por un lado, los musulmanes por el sur y Europa arrollada. Dicen que los rusos llegarán hasta los Pirineos. Bueno, ya veremos también. Son profecías no de Dios, pero hay partes que sin duda se cumplirán. Este escenario fue profetizado además por Juan Pablo II, el Padre Pío, San Pío X, San Roberto Belarmino y muchos otros. Será poco antes que estalle el conflicto en Europa cuando Dios enviará el aviso, la iluminación de la conciencia. En ese instante a cada persona se le otorgará el don de ver el estado de su propia alma como Dios la ve y será llamada a la conversión. ¿Tendrá que ver con algo de la Virgen María? Y entonces saldrá a la luz el gran monarca, nacido en Francia, que según el estudioso Javier Reyes Ayral, hoy está vivo observando y escuchando. María Julia Jaeni dijo que su nombre será Enrique V de la Cruz. Ahora comentaremos algo. Sor Rosa Colombas Dente, 1781-1847, hace muchos años, dijo: la revolución debe extenderse a toda Europa, donde no habrá más calma hasta que el descendiente de San Luis vuelva a subir al trono de Francia. Los ejércitos rusos y prusianos invadirán el suelo de Italia y llevarán, bueno, habla de una invasión rusa junto con Prusia, ahora obviamente están desligadas, pero pensemos que en este tiempo, cuando lo dijo, pasó algo, vinieron un montón de revoluciones a Europa y eso se cumplió, lo vamos a ver al final. Claro, dice, hasta que el descendiente de San Luis vuelva a subir al trono. ¿Vemos de dónde se basó María Julia Jaeni? De que un descendiente de San Luis, del rey de San Luis IX, el gran rey santo, pero descendiente de los Borbones franceses, tendrá que volver a ocupar el trono francés, recatolizar Francia y Europa. Pero pensemos que esa gesta de revoluciones en Europa, cuando ella lo dijo, pasó 1848. Al final hablaremos. Pero ¿se volverá a pasar? La visión de Juan Pablo II, el Islam invadirá Europa. Leeremos lo más importante, le cuenta a alguien. Dice, recuérdeselo a quienes encontrarás en la iglesia del tercer milenio, le dice Juan Pablo II a cierta persona. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal, más profunda y dolorosa que las de este milenio, refiriéndose a las plagas del comunismo y el totalitarismo nazi. Se llama islamismo. Invadirán Europa. He visto a las hordas venir de occidente a oriente. Y me describe uno a uno los países, desde Marruecos a Libia a Egipto, y así hasta la parte oriental. El Santo Padre añade, invadirán Europa. Europa será un sótano lleno de antiguallas, de antiguallas, penumbra y telarañas, recuerdos de familias. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión, pero no con las armas. Las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. Esto es una agenda. No es una profecía en sí, es una agenda. ¿Y vosotros quién? El catolicismo tiene que revertir, que confrontar y detener esto. ¿Cómo? Si es algo religioso, la lucha tendrá que ser religiosa. Si el tema es el Islam, tendrá que ser, ¿con qué se lo tendrá que contrarrestar? Catolicismo. Y esto fue de hace muy poco. Vamos a leer algo muy interesante. Habrá un adversario. Aparición de San Miguel Arcángel a Manuela Stark el 21 de enero de 2025 en Alemania. Esta mujer que viene es una vidente de estas tantos que está viendo en este momento. Esto no lo vamos a leer. Vamos a leerlo y con esto ya acabamos. Soy el guerrero de la preciosa sangre de Cristo. Lo sabes bien. Le habla el supuesto Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel ya sabemos quién es. Y este es un demonio. Y sabes que esta tierra ha sido una tierra de conversión a lo largo de la historia. Habrá un adversario de Dios, pero también habrá un hombre que restaurará el orden divino. Alguien que restaurará el orden divino.
quiere estar sin cargo ni título. El aceite para la unción está listo para él. ¿Quién es este que restaurará el orden? Que el aceite de la unción está listo para él. A los reyes se los ungía, ¿no? Quiere estar sin cargo ni título. ¿Qué decía? Este descendiente de los Borbones está observando y esperando. Hay personas que dicen que él ni sabe que es descendiente. Yo no sé si esto se va a cumplir, que realmente va a venir un descendiente de los Borbones y se va a levantar un monarca, pero alguien, un líder político que va a levantar la cruz, esto se va a cumplir. Pero ¿qué dice también? Dice, ya está el aceite, como diciendo, este hombre ya está listo para ser ungido. Pero habrá un adversario. ¿Y quién será este adversario? Estamos hablando de un líder político, una nación, a nivel, si esto va a pasar en Francia, especialmente, que un ruso, un iraní, o está hablando de un adversario religioso. Está hablando de alguien, quizás en Europa también, un adversario, un líder de un movimiento espiritual, cristiano de verdad. Por supuesto que hay y habrá un adversario. Políticamente los tendrán, pero ¿a eso se refiere o está hablando realmente de un líder espiritual que será el adversario de este gran líder político espiritual que restaurará el catolicismo y el papado en Europa? Yo pregunto, ¿qué quieres decir con eso, querido San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel me señala que el hombre en cuestión proviene de la nobleza y ni siquiera sabe aún qué tarea asumirá algún día. La restauración del orden divino a través de él afectará no solo a Alemania, sino también a otros países. Ah, pero aquí habla de Alemania. ¿Saben? Dicen las profecías también que este hombre vendrá del centro del norte de Europa. Hablaban de gente católica de hace mucho tiempo, que hubo descendientes, que el linaje de los Borbones se refugió en el norte de Europa, en la zona de Alemania, con lo cual vendrá de ahí. Luego dice San Miguel Arcángel, estás viviendo un tiempo de misericordia, ora con fervor, porque la procesión triunfal del mal pronto llegará a su fin y la puerta de María se abrirá. Ella anunciará la procesión triunfal del Rey de la Misericordia. ¿Quién preparará el camino para el Rey de la Misericordia? Para ellos Cristo, María. ¿Es el aviso? ¿Qué se ha presentado ya en este ministerio? ¿Qué ya se decía en la Iglesia Adventista? No de manera oficial, lamentablemente, pero yo conocí gente que ya lo decía y conocemos gente que ya lo decía de tiempo atrás en la Iglesia Adventista, que quien prepararía el camino al falso Mesías, a Satanás como Cristo, sería una aparición de la Virgen María. Solo será la Virgen María, tendrá que ver con la Sagrada Familia, de estas cosas se han hablado, pero aquí también se está diciendo, en esto Satanás va sobre terreno seguro, sabe que Dios se lo permitirá. Y en un momento, sí, la madre, la gran madre, la diosa madre, preparará el terreno ¿para quién? Para el hijo. ¿Pero qué hijo? Pues el de Babilonia. Y para terminar, vamos, esta vez no va a ser una cita de lenguaje, vamos con este libro. ¿Recordamos eso de las revoluciones? El gran movimiento adventista, pero obviamente es cuestión de los pioneros. John N. Lurburg, quien lo escribió. Con total aprobación, por supuesto, del espíritu de profecía. Y esto es historia. Miremos esto. La conmoción y la agitación de Francia se esparcieron rápidamente a otros países. ¿Qué es esto? Revolución Francesa. ¿Qué decía esta mística? Que las revoluciones llegarán a toda Europa. Dice, Prusia, Hannover, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Venecia, Lombardía, Toscana y Roma captaron el mismo espíritu de masas. Dentro de 3 meses toda Europa estaba agitada y más de 30 imperios y reinos se encontraban en tremendo desorden. Los tronos fueron quemados en las calles, los reyes y emperadores huían y se escondían por temor de perder su vida. Los políticos predijeron que habría una revolución general de los gobiernos del mundo. Muchos de los ministros adventistas que no habían oído todavía el mensaje del tercer ángel vieron esta confusión y supusieron que se trataba de la reunión de las naciones para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estas revoluciones fueron las famosas revoluciones de 1848. Esa mística católica había muerto en 1847 y decía que estas revoluciones iban a pasar y que esto iba a dar ¿qué? Pie
a ese levantamiento de ese Borbón francés. ¿Se tendrá que cumplir otra vez? Los adventistas aplicaron esto a esa ira de las naciones. ¿Eso tiene que cumplirse? Es decir, vamos a ver, no solo estamos viendo y preparándose algo en Europa que tendrá que ver con Rusia, de enfrentamiento con Rusia, de países, hordas de musulmanes también, y ya a nivel ya militar y fuerte que vendrán del sur, sino que también de agitaciones internas, disturbios, revoluciones, estallidos. Las profecías católicas también hablan de Francia, de que los franceses musulmanes, guerra civil entre franceses musulmanes contra franceses cristianos. ¿Veremos enfrentamientos de guerras civiles? La ira de las naciones. ¿Y se cumplirá lo del gran monarca? Este noble francés que restaurará el orden. ¿Restaurará qué? El catolicismo en Europa. ¿Restaurará el catolicismo en las casas reales a nivel mundial? No lo podemos afirmar, pero hay cosas que se van a cumplir, porque lo estamos viendo y tienen que ver con profecías bíblicas. Y Satanás lo sabe. Estamos viendo algo realmente impresionante, momentos realmente históricos. Lo que está haciendo Donald Trump, cambiando ya, es un momento histórico, un giro total, un nuevo paradigma, una revolución a nivel mundial. En Europa lo que se nos viene, claro, no es halagüeño, no es nada bonito, pero son los cumplimientos proféticos más impresionantes. Saben, si quieren ver más de esto, inclusive qué pasó y por qué pasaron estas revoluciones, con lo cual podemos entender lo que viene, este sábado, por la mañana, en lo que toca las predicaciones, sí, que hacemos cada sábado, escuela sabática y luego la predicación, hablaremos de esto. Sí, de las causas, de por qué pasaron estas revoluciones. Revolución Francesa, todo este siglo XIX de caos tremendo en toda Europa. ¿Quién movió todo esto? ¿Por qué? Y para entender lo que todavía queda por hacer. Realmente, quizás si no os interesa las partes bíblicas y solo miráis estas cosas, os recomiendo que lo miréis. Sí, tendrá que ver con el famoso ojo iluminado. Sí, iluminados de Baviera, pero mucho más. ¿Quiénes movieron? ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que pasó en todo ese tiempo, especialmente en Europa? Y ahora lo estamos viendo a nivel mundial. Realmente tremendo todo. Y como siempre, para concluir, los invitamos a ver todo lo que se muestra aquí, no a tener solo un conocimiento parcial y mínimo y muy reducido de la cuestión, sino tener un conocimiento integral que no solo sea intelectual, sino moral, que es lo más importante. Nuestra fortaleza y nuestra solidez tiene que ver con nuestro carácter moral, mucho más que con el intelectual. Y por supuesto, gracias e invitamos a todos los que quieran que este mensaje se llegue a todo el mundo a colaborar con este ministerio, con esta iglesia. Como siempre, no se olviden de darle el like y que Dios los bendiga. Maranata 2031.